Comprender las diferencias y características de los problemas que enferman nuestra sociedad y cómo manejarlos adecuadamente para mejorar la calidad de vida de quienes lo experimentan es lo que a continuación compartimos en las sabias recomendaciones del pastor Rafael Felo Vázquez en Desafíos Actuales. Gracias por permitirme entrar a tu hogar, a tu auto, o donde quiera que estés escuchando esta programación radial de Triunfo 96.9, la emisora que te hace bien. Este es tu programa Desafíos Actuales con el pastor Rafael Felo Vázquez Urquía. Por gracia del Señor, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal en la Parguera de Lajas y presbítero del hermoso distrito de Mayagüez. Saludos a todos mis hermanos en el nombre del Señor. Gracias por estar en sintonía con esta oferta radial nuevamente que sale por aquí, por Triunfo y también por Facebook Live y en EBN los miércoles en la noche. Gracias por compartirlo, gracias por tus mensajes, gracias por la llamada. Y si este programa al finalizar es de bendición o entiendes que le va a servir a alguien, te agradeceré que lo puedas compartir. Comenzamos una nueva semana en Dios, contentos, alegres, satisfechos por lo que Dios hace. Quiero agradecerle a cada distrito que se movió hasta Mayagüez a celebrar Love Puerto Rico, a cada asociación, los Heraldos, Adames, Joyas de Cristo, AJEC, las dependencias, ASPEN, Departamento de Misiones, todas las dependencias del concilio que se reunieron el pasado sábado allí en Mayagüez y pregonamos a Cristo en Villa Aguilar, en Marini y en el Maní de Mayagüez. Experiencia de crecimiento, de llegar a las personas, conversiones, de bendecir hogares. Así que gracias a cada distrito, cada presbítero, cada vicepresidente distrital de asociaciones y dependencias, a las directivas regionales de cada una de ellas por llegar hasta Mayagüez y ayudarnos en esta evangelización masiva. Que el Señor añada abundantemente los resultados extraordinarios. Gracias. También celebramos que el sábado, luego de esa actividad, tuvimos una cena de matrimonios de nuestra iglesia. Hermosa actividad. Felicitamos al departamento o al ministerio de matrimonio de nuestra iglesia por una extraordinaria coordinación en una hermosa actividad allí en las terrazas de la Luna en San Germán, en un ambiente muy hermoso y espiritual. Así que agradecidos de Dios por todas las bendiciones que nos da. Y como digo, cada lunes, llegamos el domingo de experiencias vividas en nuestras iglesias. Sé que en cada congregación la palabra de Dios, la adoración, la alabanza estuvo presente y celebramos a Cristo en nuestras vidas. Hoy es la conclusión de esta miniserie acerca de cómo está nuestra salud emocional. Empezamos la semana pasada y hoy terminamos con una preocupación grande que he tenido, lo comparto cuando doy talleres de este tema a pastores y a líderes, y es que hace una semana y media una pastora nuevamente se suicidó. Ya van más de 20 pastores suicidados en los últimos 5 años, 4 años y medio. Pastores conocidos, pastores de trascendencia, pastores que en redes sociales aparecían con mucha bendición, familias estables, que terminaron suicidándose. ¿Por qué alguien que conoce a Cristo termina suicidándose? Hoy yo quiero hablar de cómo prevenir el suicidio, porque el suicidio es una de las pocas cosas que no se puede remediar. Una crisis matrimonial, un delito, un robo, una enfermedad, cualquier cosa tiene remedio, pero un suicidio no hay forma de revertirlo porque termina con la muerte de la persona. Y hoy quisiera dialogar contigo, ya que si no viste el programa de la semana pasada, búscalo en Facebook o en el mío personal o el de la emisora 96.9 para que tenga concordancia con lo que vamos a hablar, porque es importante tener una salud emocional estable, una salud mental estable para nosotros ser felices en Dios. No es que no tengamos problemas, es compartir la paz de Dios con nosotros dentro de las adversidades que tenemos. Pero ¿qué lleva a un creyente en Cristo? A alguien que ha enseñado y predicado, y no solamente pastores, laicos, líderes. ¿Qué lleva a alguien en pensar que su vida se mejora quitándose la vida? Porque no todo el que se suicida
fue de la noche a la mañana, y el número que no lo hace, pero que lo piensa, es enorme. Por eso, en esta hora, he orado a Dios para que sea de bendición este programa y pueda rescatar a alguien de la crisis o la tentación o la idea o el sueño de suicidarse. Vamos a empezar qué es el suicidio y luego cómo prevenirlo como comunidad de fe, como comunidad sanadora, cómo yo ayudo a identificar propuestas de suicidio, pensamientos suicidas y cómo prevenirlo para ser efectivos en el reino de Dios. Suicidio, en una definición de la Organización Mundial de la Salud, es todo acto destructivo, autoinfligido, fatal, realizado con la intención implícita o explícita de morir. Eso es suicidio. Es un acto autoinfligido, destructivo y fatal, que tiene la intención de acabar con la vida. Es cualquier acción que yo tenga intencionada, pensada, analizada para terminar con mi vida. Es un acto que está fundamentado en una multiplicidad de factores. Limitarlo a que es solamente un problema de salud mental o un problema de pérdida, no es solamente porque hay factores biológicos, hay factores sociales y hay factores psíquicos. Los factores biológicos es que hay una predisposición al suicidio por la genética. Los factores sociales son las pérdidas, los traumas, las situaciones adversas que vive el individuo, y las situaciones psíquicas es por una deficiencia en una salud mental y emocional saludable. Así que se reúnen todas las cosas, factores biológicos, factores sociales, factores mentales, que van trabajando para crear esa olla de presión que termine con la idea del suicidio. Las causas del suicidio son multifactoriales. Se van a reflejar en diferentes formas y maneras individualmente. No podemos decir que todo suicidio es causado por tal o cual cosa. Son multifactoriales y llevan a una experiencia o una expresión particular de lo que es ese intento destructivo y final. Hay un concepto que se llama el comportamiento suicida. La única forma de prevenir el suicidio, que es lo que vamos a hablar en la segunda parte, es identificar el comportamiento suicida. Hay que identificarlo. Hay 4 fases del comportamiento suicida. Es la idea, la amenaza, el intento y la muerte. ¿Qué es el comportamiento suicida? El comportamiento suicida es un proceso complejo, multitudinario, que va desde la idea hasta la muerte. Como te expresé, son 4 fases. Así que en ese trayecto, antes de la muerte, es bien probable que haya pensado, amenazado, intentado, hasta que lo logra. Y ahí es que necesitamos ayudarlo. Vamos a empezar, porque necesito identificar esa idea suicida. Yo no sé si tú has vivido la experiencia del suicidio, pero en lo particular, yo tenía 17 años. Estaba en mi primer viaje de vacaciones en Disney con mi tía, su esposo, mis primos. Cuando nos llaman, salimos de un parque, nos invitan a comer a casa de unos pastores. No sospechábamos nada, por lo menos yo. Los pastores nos recibieron, nos dieron una comida, nos sentaron a comer, oraron por nosotros, algo que no veía anormal en Orlando, y de momento llaman a mi tía y a una de mis primas al cuarto. Allí en el cuarto se escucha un grito. Mi prima sale corriendo, se mete al cuarto donde teníamos las maletas, se cambia la ropa y se viste de negro. Y nos informan que uno de mis tíos, el papá de la prima que estaba con nosotros, se había suicidado. Esa experiencia fue increíblemente traumática. No esperábamos eso, nunca había pasado en nuestra familia inmediata. Es mi hermano, que tenía 16 años, el que encuentra a mi tío, se lo informa a mi abuelo. Mi abuelo entra en una crisis. En esa crisis le dice a mi abuela, son gente de Dios, mis abuelos eran gente de Dios, gente que amaban a Dios, gente que servían a Dios de genuinidad. Le dice a mi abuela en su forma de nerviosismo, no sabe manejarlo, dice, mira que Nando está allá arriba ahorcado. Mi abuela pasa unos segundos, me cuenta mi hermano, unos segundos de silencio y entra en una crisis, comienza a gritar, la sacan de la casa para llevarla a otro lugar y mi abuela, una mujer de Dios, con puños
abolló la puerta de un Oldsmobile. Mi abuela nunca más regresó a San Germán. Mi abuela no se llevó ni una bata. Se mudaron a Mayagüez y tuvieron que comprar todo nuevo porque mi abuela no quiso ni una bata de la casa donde mi tío se había suicidado en la segunda planta. El suicidio, aparte de la vida que se pierde, traumatiza a la familia inmediata. Y la realidad es que dentro de nuestras filas como iglesia hay gente con la idea suicida. La intención de este desafío que tenemos o en el día de hoy, en este programa Desafíos Actuales, que es enfrentar realidades del siglo XXI, este desafío es cómo yo identificar, primero en mí o en alguien, esa idea suicida y trabajarlo para sacarla de mi entorno, de mi mente, de mis emociones, de mis pensamientos y de mis alternativas. La idea suicida es un pensamiento presente, constante, que tiene una persona de matarse o de morir. Esa idea suicida va a variar en gravedad dependiendo de la especialidad de los planes que tenga y del grado de intento de suicida que tenga. Pero es esa idea permanente y constante. Yo recuerdo a un joven creyente, temeroso de Dios, un hombre íntegro. Mientras estudiábamos en el colegio de Mayagüez, en una ocasión me dijo: yo quisiera morirme y no voy a suicidarme porque es pecado y la gente me va a tildar de mal. Pero he pensado soltar el carro y chocar contra un árbol. Así moriría por el accidente y la gente hablaría: qué pena que murió un muchacho tan bueno. Eso es un pensamiento suicida. Porque aunque él decía que no pensaba que suicidarse por ahorcamiento, por pistola o por cortarse el cuerpo, pero el provocar un accidente es esa idea presente, esa idea constante. Yo era un joven, no tenía las herramientas para manejar esto, pero sí recuerdo que le dije: mira, reprende ese pensamiento y vamos a orar. Hoy día es funcional, está vivo con su familia, Dios le ha prosperado abundantemente, pero está la idea, esa idea, ese pensamiento de desear morirse, y ese pensamiento es constante. El segundo paso es la amenaza. La amenaza suicida es cuando se expresa verbalmente o por escrito el deseo de matarse. Ahí es donde nosotros fallamos, porque ahí minimizamos eso. Está amenazando, quiere que le llamen la atención, llamar la atención. Ahí es que nosotros perdemos el timing, porque una vez lo expresa, es la primera puerta que se abre para yo identificar que tiene una idea suicida. Así que primero es la idea suicida, después es la amenaza suicida. Tercero es el intento suicida. El intento suicida es todo acto destructivo, infligido, no fatal, que realiza el individuo contra su propio cuerpo, contra su propia vida. No es fatal porque no se logró, lo intentó. Intentó ahorcarse, tomó medicamentos, ingirió una cantidad exagerada de medicinas, se cortó unas venas, hizo algo. Es un intento. Y allí es la otra alerta para nosotros poder tener la intervención de ayudar a alguien que está en crisis. Y por último, en este comportamiento suicida tenemos la idea suicida, la amenaza suicida, el intento suicida y termina con la muerte por suicidio. Y aquí no hay remedio. Es todo acto destructivo, autoinfligido, pero fatal. El primero era acto destructivo, autoinfligido, no fatal. Ya este es fatal y aquí ya no hay nada que se puede hacer. Según la Organización Mundial de la Salud, 800,000 personas se suicidan en el mundo en el año. Casi 1 millón de personas mueren por suicidio. Esta estadística es alarmante. En Estados Unidos, el suicidio es la tercera causa de muerte en individuos de 15 a 29 años. Tercera causa entre los jóvenes. Eso es alarmante. Por cada caso de suicidio, existen aproximadamente 20 intentos suicidas. Lo que te ve al principio. El suicidio no tiene remedio. Pero por cada acto de suicidio concluido, hay 20 personas que lo intentaron. Es una crisis lo que estamos viviendo. El 79% de los suicidios se producen en países de ingresos bajos y medianos.
hay unas formas, y estamos en estadísticas, hay unas formas de suicidarse. Las más comunes, la ingestión de plaguicidas, el ahorcamiento y las armas de fuego. Son las tres cosas: que tomas veneno, te encierras con un Sinner, te ahorcas o un arma de fuego. Se estima que cada suicidio consumado va a afectar a 25 personas a su alrededor, que van a ser afectados inmediatamente. La mayoría de las personas que se suicidan son varones, pero las mujeres son las que más lo intentan. Y aquí caemos en una crisis. Los más que se suicidan son los varones, los más que lo intentan son las mujeres. ¿Por qué tú crees que los varones son los que más se suicidan? ¿Has pensado eso? Porque las mujeres tienen válvulas de escape en llorar, en gritarlo, en soltarlo, en hablarlo con una amiga. Los varones se lo cierran, lo guardan, lo planifican y lo logran. La mujer, las intenciones son más con cortarse la vena o con ingestión de medicamentos. No lo logran, pero lo intentan. Así que por cada persona que se suicida hay amigos y familias que son afectados. Yo quiero escuchar esto. Te quiero que escuches esto, por favor. Cada 40 segundos alguien se suicida en el mundo. Como estamos en radio y en televisión y por Facebook, yo no puedo hacer silencio 40 segundos. Pero sería una buena técnica hacer silencio por 40 segundos. Porque a los 40 segundos alguien ya murió. Yo llevo hablando aquí más de 16 minutos. Lo que implica que a este punto, más de 80 personas en lo que yo comencé a lo que estoy hablando, se han suicidado en el mundo. Eso es un caso drástico. En este tiempo que estoy hablando con ustedes, sobre 80 personas, según las estadísticas, se han quitado la vida. Y eso es alarmante. El problema con esto es, que es lo más difícil, que es la figura del iceberg, que solamente el 5% de los suicidios o las amenazas es lo que se conoce. El resto es alguien que lo está pensando. Es el susurro del enemigo al oído de alguien que le dice: quítate la vida, esto se resuelve quitándote la vida. Y hoy vengo a hablarte porque hablábamos la semana anterior de esa salud en el aspecto mental, la mente de Cristo. Y yo necesito tener la mente de Cristo para rechazar toda influencia o estrategia mental que el enemigo quiera traer a mi pensamiento. Porque todo suicidio comienza con una idea suicida. Y esa idea suicida, la mayoría de las veces, la introduce Satanás al corazón y al pensamiento. Y ahí es cuando yo, con el yelmo de la verdad, que me lo da el Espíritu Santo, me da el yelmo de la verdad, se supone que yo ataje el pensamiento suicida, ataje la idea suicida, ataje la tentación suicida, porque el yelmo de la verdad me va a fortalecer, me va a sostener. Así que se estima que solamente el 5% de los casos reales son los que llegan a recibir servicios y atención. Y esto es más que alarmante, porque implica que el 95% de las personas que lo están pensando o intentando no recibe ningún servicio. Amado hermano que me escuchas, ¿tú alguna vez has orado para que Dios active el don de discernimiento en los hermanos, en el ministerio, en los líderes, para cuando haya alguien viviendo una experiencia de pensamiento suicida, el Espíritu se lo revele a alguien? A principio de mi pastorado en Parguera, nuestro culto de por la noche, estaba predicando, y mientras predicaba, una joven estaba pasando por la acera. Como era de noche, pues la iglesia está encendida, tú no ves lo que pasa afuera. Esa joven iba con un niño de 2 años, iba al poblado de la Parguera con un cuchillo en la mano, iba a matar al niño, arrojarlo al mar, para ella matarse y arrojarse al mar. Tenía 4 hijos de 4 parejas distintas. El departamento de la familia le había quitado los primeros 3 niños. Ningún hombre se había hecho responsable de ella, de ninguno de los niños tampoco. Y este último, que ella tenía esperanza, la había abandonado. Ella va con ese pensamiento de muerte.
Cuando pasa frente al templo, estoy predicando y siente una paralización que queda detenida, parada. Y siente un calentón en la mano y el cuchillo empieza a quemarle y lo soltó. En ese preciso momento, una de las hermanas tiene una inquietud de salir afuera. Sale afuera y le encuentra a ella parada en la acera llorando. Le habla, le invita al templo, ella entra con su niño, se sentó. Yo no sé lo que está pasando, pero el Espíritu lo sabe. Hago un llamado a conversión y esta joven pasó al frente. Cuando voy a orar por ella, Dios me inquieta a orar por pactos de muerte. Dios me da una palabra para ella y empiezo a quebrantar pactos de muerte sobre su vida. Ella empezó a llorar, a gritar, cayó al piso, oramos por ella, se fue. Y el martes, cuando entró por la puerta de la iglesia al culto de oración, no la identifiqué. El cambio había sido tan drástico. Estaba peinada, los ojos tenían vida, había una sonrisa en sus labios. Cristo había llegado. Estuvo un mes en la iglesia, porque al mes el papá del niño de 2 años estaba en Nueva York, había conocido a Cristo como Señor y Salvador, y al mes la llamó, que Cristo había llegado a su vida, que él quería que ella viajara a Nueva York para casarse con ella y atender a su hijo. Una restauración hermosa de lo que Dios hace. ¿Qué tal si oramos para que el discernimiento de Dios se active y podamos identificar estos pensamientos, estas ideas que están trabajándose dentro de los cultos nuestros y de las iglesias nuestras y de los líderes nuestros y de los ministerios nuestros, de los ministros nuestros? Pero Dios es mucho más poderoso. Quiero compartirte 5 mitos que usamos que no son correctos y la realidad. Primer mito: preguntar a una persona sobre el suicidio lo incita a hacerlo. Ese es el mito. La realidad no, es falso. Hablar sobre el suicidio con alguien disminuye el riesgo que se suicide. Alguien que tiene la idea, hablar de suicidio le quita el riesgo. Número 2, el que se quiere suicidar no lo dice. Falso. Uno de los pasos del comportamiento suicida es la amenaza suicida. Es que lo comparte por un dibujo, por un escrito, por un deseo, un post, lo escribe. Número 3, el suicidio es un acto impulsivo y manipulador. Falso. El suicidio es un resultado, responde a muchos factores a considerar. No es que hoy quise morir, me voy a morir. Hay una acumulación de cosas. 4 mito. El cuarto mito: es necesario ser un profesional para salvar una vida. Tampoco. Toda persona con el Espíritu Santo, con sensibilidad y deseo, puede ayudar a alguien a sacarlo de las redes, de las garras del suicidio. Último mito: la predisposición al suicidio se hereda. Los factores biológicos, los factores psicológicos y los factores sociales intervienen. Aunque hay una predisposición, hay otros factores que también intervienen. Eso es el suicidio. La pregunta es, ¿cómo yo prevengo esto? ¿Cómo yo puedo identificar un pensamiento suicida? Hay solamente la intervención del Espíritu Santo. ¿Cómo yo manejo una amenaza? De momento abriste una libreta de tu hijo y todo lo que tiene es muerte. Abriste un cuaderno de algún joven y lo que tiene son dibujos de muerte. De momento abriste algo, viste un post en Facebook, en Instagram. Empieza a despedirse, empieza a regalar cosas. Vamos a ver ahorita más adelante lo que son las características del comportamiento suicida. Pero el suicidio tiene remedio con la presencia de Dios. No te vayas. Este es tu programa Desafíos Actuales, que sale todos los lunes por Triunfo 96.9 y los miércoles por IBIEN, donde trabajamos asuntos que tenemos que atender en el siglo XXI. Estamos hablando de una salud emocional estable y cómo enfrentar el suicidio y prevenir el suicidio. Dios te bendiga, muchas bendiciones. Qué bueno que continúas en sintonía con tu programa Desafíos Actuales. Una bendición compartir contigo en este día. Este es el pastor Rafael Felo Vázquez Urquía, pastor de la Parguera de Lajas, que estamos aquí compartiendo desafíos que nos enfrentamos en el siglo XXI. Estamos hablando de la salud emocional dentro del cuerpo de Cristo y una realidad que estamos viviendo, y es el suicidio de gente que ha conocido al Señor. En la primera parte hablamos de lo que es el suicidio y en esta última parte quiero hablarte de cómo prevenirlo.
Si de algo te acuerdas, quiero que te acuerdes de esta frase. Si usted escucha, no hay suicidio. Si usted escucha, no hay suicidio. Eso es importante que lo entiendas. La persona que está en crisis se siente sola. La persona que está en crisis piensa que nadie se interesa por él o por ella. Nadie le quiere, piensa. Nadie le escucha. Nadie le entiende. Está deprimido. Nada le sale bien. No ve soluciones a ningún problema. Es impotente para cambiar la situación que está viviendo. Se siente que no vale la pena seguir viviendo. Siente que los demás estarían mejor sin esa persona. Y sienten que es desaprobado. Eso es lo que siente la persona con una amenaza o una idea suicida. Todos esos sentimientos están envueltos allí. ¿Cómo yo puedo ayudar? ¿Qué es lo que quiere la persona que está pasando esa crisis? Que se siente, como te dije, solo, no le importa a nadie, nadie le valora. Esa persona quiere tres cosas. Número uno, esa persona quiere que alguien le escuche. Como te dije, la frase que mencioné en esta segunda parte es, si escuchas, no hay suicidio. Quiere que alguien le escuche. Número dos, quiere tener a alguien en quien pueda confiar. Y número tres, alguien que se preocupe por esa persona. Así que tú no tienes que ser un profesional. Tienes que ser un hijo de Dios con sensibilidad y con deseo de ayudar para buscar a alguien que está viviendo una crisis emocional, una crisis mental, y escucharle, serle confianza y estar con esa persona para que vea que tú le interesas. Y eso ayudará muchísimo. Ahora, ¿qué no quieren las personas que están viviendo esta crisis? ¿Qué no quieren? Número uno, quedarse solos. Número dos, recibir consejos. A veces pensamos que los consejos son los que resuelven. Hay momentos que los consejos no ayudan en nada. Hay consejos que no ayudan en nada. Y número tres, ser interrogados. ¿Cómo yo hablo del suicidio? ¿Cómo yo acompaño sin hacer una entrevista a la persona? Aprenda a estar. En capellanía hay un concepto que se llama saber estar. Hay momentos que tienes que hablar. Hay momentos que tienes que quedarte callado la boca. Hay momentos que tienes que cantar. Hay momentos que solamente tienes que tomar la mano y apretársela. Hay momentos que tienes que confrontar a la persona y hay momentos que solamente tienes que abrazar a la persona. Tienes que pedir al Espíritu Santo que te dé dirección para saber estar, porque la persona no se quiere quedar sola. La persona no quiere que le des consejos y la persona no quiere que la interrogues, pero la persona quiere a alguien en quien confiar, alguien que se preocupe por ella y alguien que le escuche. Entonces, cuando yo reúno esas cosas, yo puedo ser pertinente para atender a alguien que está con el pensamiento o la amenaza o el intento suicida, porque hasta ahí es la oportunidad. En esas tres etapas, la próxima ya no hay break. ¿Qué no hacer? En esta prevención de suicidio, ¿qué no puedo hacer? ¿Qué no debo hacer? Número uno, ignorar el problema. A veces cuando la amenaza suicida es con un familiar, con un cónyuge. Yo atendí un matrimonio hace muchos años que ella decía, él está diciendo que se va a suicidar. Le dije, vengo ahora, voy a la ferretería, voy a comprarte una yarda de soga, unos metros de soga. A veces nosotros pensamos que la amenaza suicida es una manipulación. Cuando alguien lo dice, lo ha pensado ya. No ignores el problema, primero. Número dos, no pienses que la amenaza no es seria, lo que te acabo de decir. Ve toda amenaza como una amenaza real. Toda. Velo como una amenaza real. Tercero, no retes. ¿Te quieres suicidar? Párate aquí, tírate de ese puente. Tírate de aquí. ¿Te quieres suicidar? Voy a arrancar el carro, tírate ahora. No puedes retar a la persona, porque la persona se siente desaprobado, abandonado, que no le importa a nadie, que la gente está mejor que sin esa persona. Los pensamientos que tiene son muy catalíticos. No puedes retar a la persona. No puedes confrontar a la persona, porque la confrontación puede agrandar el problema, el sentimiento, el sentido de pérdida, de desvalorización. Así que no se debe confrontar. Con mucho amor, amado hermano, no puedes sermonear.
que eso es del diablo, que te vas a ir al infierno, que Cristo te ama. Sí, eso es real, todo eso es real, pero en el momento de la crisis no debes sermonear, debes estar. En el libro Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, que me imagino que muchos no han leído, hay una historia que nunca se me ha olvidado. Es una madre que no podía tener niños, naturalmente, deseaban tener hijos, así que entran en un proceso de tratamiento para que quede embarazada, y queda embarazada y se gestionan 2 embriones. Así que ella pare unos gemelitos. La sensación de la vida, el deseo de lo que tenían, y nacen los 2 niños. Los 2 niños van creciendo juntos. Vive la experiencia del desorden, de los terribles 2 años, del crecimiento, de todas las cosas. Y le toca ir a la escuela. Salían a los 6 añitos a su primer grado, porque esta historia no es de este siglo, y en este siglo es que es obligado a ir a kinder, a veces hasta pre-kinder, hasta maternal, pero en el tiempo que yo me criaba era primer grado, y eso no hace tanto, así que no nos juzguemos como tan viejos, ¿verdad? Pero salen a primer grado y los nenes salen emocionados, los 2 el primer día. En Estados Unidos, regularmente los niños van en guagua escolar, y esta guagua escolar se detiene, saca el stop para que los carros de atrás no rebasen, y los nenes salen corriendo, y un carro rebasó a la guagua escolar y atropelló a los 2 niños, y los 2 niños murieron el mismo día. La pérdida es de niños deseados, de niños trabajados, que los 2 mueren el mismo día. Una pérdida irreparable. El perder un hijo debe ser algo desastroso. No tiene ni definición en el diccionario, porque el hijo que pierde un padre es un huérfano, y el cónyuge que pierde a su esposa o a su esposo es un viudo. Pero un padre que pierde a su hijo no tiene nombre. Y dice el libro que mucha gente venía a cantarles, leerles salmos, y no pasaba nada. Una niña de 6 años llegó donde la mamá, le dijo: ¿me puedo sentar en tu falda? Se subió a su falda, la abrazó y lloró con la mamá. Y ese fue el consuelo. Entonces, no sermonees. Hay momentos que sí es importante recordar la palabra, pero hay momentos que hay que saber estar. Y por último, de lo que no debemos hacer en esta prevención, no tomar a broma la posibilidad de que la persona se va a suicidar. No seas tan bromista. Tú siempre estás diciendo, tú estás feliz, eso no va a pasar nunca. Déjate de bobería. Si lo habló, lo pensó. Y si lo pensó, lo lleve trabajando en su corazón y en su mente. No lo tomes a broma. Eso es lo que no voy a hacer. Ahora, ¿qué voy a hacer? Número 1, interven inmediatamente. Te enteraste que hay una amenaza o un intento, no puedes esperar a la mañana, al domingo, a la semana que viene, al día. No. Tiene que haber una intervención inmediata. Número 2, la persona no debe quedarse solo. Ya te dije que la persona quiere no estar solo. Si hay una amenaza, la persona no puede quedarse solo. Tercero, ¿qué debo hacer? Tómalo en serio. Tómalo con la seriedad que requiere una amenaza suicida. 4, y es el más importante, escucha. Escucha. Pregúntale sin interrogarlo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo podemos cambiar esto? Déjame ayudarte. Escucha lo que diga. Puede que hable de que Dios no es justo, puede que hable de que la familia no es justa. No es tiempo de regañarlo ni de sermonearlo. Escúchalo, deja que suelte, deja que drene. 5, facilita la expresión de emociones. Si quiere dar un puño, si quiere gritar, deja que no llores, no grites. Sí, que suelte emociones, que libere ansiedad, que libere presión. Déjalo que lo haga. Y 6, dirígelo a un profesional de la salud que le dé ayuda sustantiva después que tú le des esa primera ayuda. Hay pasos para intervenir una situación de alto riesgo, y esto es basado en el programa de capacitación de técnicas aplicadas en intervención contra el suicidio. Así que esto es un plan establecido por las agencias requeridas para poderlo trabajar. Primer paso para intervenir en la situación es identificar señales de peligro. Yo quiero que mires a tus familiares, a tus hermanos en la fe, y yo quiero hablarte de señales de peligro.
Porque lo primero que tengo que hacer, antes de que amenace, va a haber unas señales, porque el pensamiento, la idea suicida va a traer señales. Número 1, de momento aparece un comportamiento agresivo que no estaba. O lo contrario, un comportamiento demasiado pasivo que no estaba. Si tu niño, tu joven, tu adolescente, tu hijo, tu esposo, tu esposa, un miembro de la iglesia, de momento es alguien que es muy efervesciente, explosivo, carismático, impulsivo, de por vida, y de momento viene con una conducta totalmente pasiva, es una señal. Una persona que es completamente tranquilo, estable, balanceado y viene con mucha agresividad, eso es una señal. Así que un comportamiento agresivo no compatible con su cultura, con su personalidad, o un comportamiento agresivo es una señal. Tienes que identificar señales. Número 2, un abuso de uso de alcohol y drogas que no estaba. Una persona que quiere ahogarse en drogas y en alcohol. Uno más fácil, cambios de hábitos de comer. Tampoco vamos a caer en la paranoia de que hoy no quiero comer y ahora va a caerme encima con un peligro. No, hay días que uno no quiere comer. Hay días que uno quiere estar solo. Hay días que no, se acabó, no quiere comer. Pero cuando hay un cambio constante en hábitos alimenticios, o comer desmedido, o comer nada, o comer poco, es una señal. Cambios en los hábitos de dormir, o duerme demasiado, o un insomnio constante. Eso es una señal de peligro. Una persona que no se quiere levantar, una persona que no quiere dejar de dormir, que quiere estar todo el día durmiendo, o que no duerme, es una señal de peligro. Cambios en la personalidad, cambios en la conducta, cambios abruptos, y no es una doble personalidad, no es un trastorno psiquiátrico, sino que de momento esta persona comenzó a cambiar. Cambios en el ánimo, es lo mismo, cambio en el ánimo, y que pierde interés. Si la persona empieza a despedirse, a regalar cosas significativas, mira, te voy a regalar esto, mira, tengo estas prendas que te las voy a regalar, y empieza a desprenderse de todo lo que tiene, empieza a haber una señal de peligro. Te menciono otras, porque estamos en esto de identificar cómo ayudo. Perder la capacidad para concentrarse. La vista ida todo el tiempo. Tú le hablas y la vista perdida. No puede conectarse. No puede seguir un pensamiento coherente constantemente. Una pérdida de amigos o una ausencia de amigos. De momento no quiere salir con nadie, quiere estar solo. Pérdida de personas significativas. Se obsesiona con la muerte, con películas de muerte, con dibujos de muerte, con todo de muerte. Empieza a hablar de un testamento. Es normal que si yo ya estoy viejo y estoy encamado, yo piense en el testamento, pero si yo tengo 30 años, 40 años y estoy hablando de testamento, puede ser una prevención. Esto no es aislado, no es ahora que todo el que prepara un testamento se quiere suicidar. Por Dios, eso no es. Pero cuando yo veo todas estas señales juntas, puedo empezar a ver que hay una señal de peligro y poder actuar. Entonces, cuando vayas a ayudar a alguien que está intentando un suicidio, vas a trabajar 3 áreas. Número 1, el tono de voz. Háblale suave, pausado, que tu voz transmita tranquilidad, que transmita calma. El tono de voz tiene que cambiar. En lugar de decir, mira, bájate de ahí. No. Te puedo ayudar. ¿Qué está pasando? Y tu tono de voz tiene que transmitirle calma y tranquilidad. Usa su nombre, llámalo por el nombre, pregúntale, llámale. ¿A qué persona te gustaría que estuviera aquí? Háblale, llévalo a que identifique personas significativas en su vida, porque esas personas hay que buscarlas. Escucha y ayuda, y empieza a trabajar con eso. Así que en estos pasos para intervenir en una situación de riesgo de un intento suicida, es identificar las señales de peligro. Voy recapitulando. Número 2, hacer contacto emocional con el tono de voz correcto, hablando por su nombre, haciéndole preguntas significativas. ¿Tienes algún perro que te esté esperando? ¿Hay algo que quieres que yo atienda? Empieza a traerle conexiones emocionales con la casa, con las plantas, con mascotas, con familiares. Ese contacto emocional es importante para que la persona quiera quedarse y no quiera morirse.
Y número 3, son varios, pero el tercero que te voy a tocar es permite que la persona se desahoga. No interrumpas, deja que suelte, deja que hable. No le interrumpa, que yo viví eso, déjalo que suelte. A veces cometemos el error que cuando la persona está hablando, interrumpimos para contarle una experiencia personal. No soy yo el importante, es la persona que está viviendo la crisis de suicidio. Número 4, pregúntale por el pensamiento suicida. ¿Cómo lo has pensado? ¿Qué has pensado? ¿Qué tú crees que puedes hacerlo? ¿Cómo lo vas a lograr? Y lo vas llevando a traer análisis a su vida. 5, explora las ideas suicidas. Ya te dice que quiero tirarme del puente, sí, y cómo lo pensaste. Déjame saber cuál es el plan. Tú dices que esto no funciona, empiezas a trabajarlo. Cuando uno habla, uno quita la mitad del problema, la mitad de la presión y empieza a trabajarlo. Evalúa el nivel de riesgo. ¿Es un pensamiento? ¿Es una amenaza? ¿O es un intento? Bajo, mediano, alto. El intento es un alto nivel de riesgo. La amenaza es un mediano nivel de riesgo. Y el pensamiento es un bajo nivel de riesgo, pero hay que atenderlo porque es un riesgo. Y evalúa redes de apoyo que tú puedas trabajar para prevenirle. Hay líneas que tenemos que ayudan inmediatamente. Prevención de suicidio, la línea Paz. Y hay otras líneas que tú puedes referir a la persona para que reciba ayuda profesional inmediata y que sea sustentable para minimizar y quitarle la idea del pensamiento suicida. Evalúa, número 8, los factores de protección y los deseos de vivir. Búscale cosas significativas en su vida. Búscale cosas significativas en tu vida para que tenga apego a quedarse con la vida y ayudarlo a trabajar. Recuerda que estamos hablando de cómo intervenir, cómo prevenir un suicidio. Quiero resumirte todo esto en pasos importantes. 6 pasos, en una palabra. Número 1, escucha. Si lo anterior no apuntaste en nada, anótate estos. Pasos importantes de intervención. Número 1, escucha. Escucha. Si escuchas, no hay suicidio. Número 2, identifica. ¿Identificar qué? Riesgos, planes, familia. Número 3, manéjalo. Manejarlo. ¿Cómo lo manejas? Con el amor, con el abrazo, con que sienta confianza, con coordinar consejería, con apoyar a la persona, con no dejarlo solo. Refiere. Tú solo no puedes. Refiere a un pastor, a un psicólogo, a un consejero cristiano. Refiere. Y 5, da seguimiento. No dejes la persona sola. No dejes la persona que pelee con sus pensamientos completamente solo. En la estadística puertorriqueña del suicidio del 2013 al 2021, la cantidad de suicidios en Puerto Rico son más altos en el mes de enero. Es una gráfica interesante. En el mes de enero, el pensamiento suicida o los intentos suicidas es más alto. El suicidio es una realidad dolorosa. Necesitamos la intervención del Espíritu Santo, porque el suicidio afecta profundamente a las familias, afecta profundamente a las comunidades, afecta profundamente a la iglesia. Deja un rastro de dolor increíble. Deja preguntas sin respuestas. ¿Por qué pasó? Voy a usar este dato porque es público, eso se hizo muy público. De estos 20 y tantos pastores que se han suicidado del 2000, en 4 años y medio, el primero fue un supervisor de las Asambleas de Dios de Brasil. Y las preguntas que quedan: ¿por qué se suicida? No hubo nadie. Nadie lo escuchó. Nadie vio estos peligros. Nadie vio esta alerta. Porque las secuela que queda es de dolor, es de preguntas sin respuesta. La familia que pasa por el duelo del suicidio es un duelo completamente diferente a otra pérdida. Sobre todo los cristianos, porque vienen preguntas teológicas, vienen preguntas de dónde está, se habrá salvado, qué le pasó, y ese duelo es más fuerte porque viene vergüenza, viene desesperación, viene culpa. El duelo por el suicidio es un duelo completamente difícil, distinto. Por eso,
Una cosa es el acompañamiento en la prevención del suicidio, pero otro tema que hoy no podemos tocar por el tiempo es el acompañamiento a familias que un ser de su casa se suicidó, porque eso es otro duelo. Como agentes de cuidado pastoral, no solamente los pastores, los líderes, los laicos, los ministros, los siervos de Dios, los hermanos de la fe, como agentes de cuidado pastoral, nosotros estamos llamados a ser el instrumento de Dios para consolar y para dar esperanza a una vida que está desorientada, una vida que está en tristeza profunda, una vida que está en el pensamiento suicida, y a una familia que ha perdido un ser por el suicidio. Jesús mostró ese amor. Jesús mostró el camino del amor. Jesús mostró la compasión. Y lo ponemos en contexto porque nuestra misión es acompañar, es sostener, es brindar ese espacio de sanidad, de sanación a un alma que está afligida. Amado hermano, en todas nuestras congregaciones y en algunas familias nuestras hay alguien pasando una temporada de depresión. Hay alguien pasando una temporada de abandono. Hay alguien pasando una temporada de ansiedad. Hay alguien pasando una temporada de angustia. Y esa temporada es el espacio que el enemigo va a usar para susurrar, morirse. Por eso es importante que como comunidad sanadora de Dios, que tenemos el amor de Dios, seamos empáticos, tengamos el discernimiento de identificar ese dolor y buscar ayuda y dar la ayuda. Solo Dios puede sostener a alguien que se siente perdido y abandonado, rechazado. Cuando tú encuentres a alguien en tu comunidad de fe que está pasando un divorcio, una pérdida, un abandono, se le quemó la casa, una violación, un aborto, la muerte de un hijo, esa persona necesita cuidado pastoral. Y el cuidado pastoral no es una actividad exclusiva del pastor o del ministro, es una actividad del cuerpo de Cristo. Es estar, es amar, es abrazar, es orar, es aconsejar, es acompañar, es estar presente, es invitarlo a salir, es invitarlo a moverse. La depresión es real, la ansiedad es real. Se supone que fuera menos en el cuerpo de Cristo, pero la realidad es que es uno de los grandes problemas que tenemos, que no lo hablamos, que no lo discutimos. Y ahí está la persona triste, ahí está la persona viviendo la agonía, la soledad, el sentido de soledad. Porque la gente puede estar en una iglesia que tenga 50, 100 hermanos, 200 hermanos, 400 hermanos y sentirse solo y abandonado. Busquemos ser el instrumento de Dios para poder prevenir que alguien termine por muerte por suicidio. Pero que esa persona no solamente sea libre del suicidio, sea libre del dolor, sea libre de la pérdida, sea libre del coraje, sea libre de resentimiento, sea libre del problema emocional y que tenga una salud emocional y mental de acuerdo a la palabra del Señor. Dios te bendiga. Oro para que esta palabra sirva para alguien que esté siendo tentado por el infierno a terminar con su vida y tenga el conocimiento del amor de Dios en su corazón. Si este programa tú entiendes que sirve para alguien, compártelo para que alguien pueda ser libre del suicidio. He hablado de este tema anteriormente, pero quería traerlo de una forma de prevención porque hay muchas estadísticas que nos señalan que dentro del cuerpo de Cristo hay mucha necesidad de ser libre de este pensamiento suicida. Este es el pastor Rafael Felo Vázquez Urquía, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal de La Parguera de Lajas, por gracia del Señor también presbítero de Mayagüez. Y es mi oración de que tengas paz, de que tengas quietud, de que tengas estabilidad y disfrutes la vida a pesar de las aflicciones del diario vivir. Nos puedes seguir a través de las redes sociales de esta emisora 96.9, en Facebook, también a través de EBN y también en las páginas personales de Instagram y de Facebook, Rafael Felo Vázquez Urquía, y la página de la iglesia y de DPMI Parguera Lajas. Y el teléfono 787-380-4849. 787-380-4849.
Que la gracia, el amor, la paz y el sostén del Señor sean contigo siempre. Que tu corazón esté alentado con su presencia y cuando lleguen momentos tristes puedas recibir el consuelo de Jehová Shalom en tu vida. Un abrazo, muchas bendiciones y disfruta la plenitud de la vida en Cristo. Nos veremos en una nueva oferta de este programa Desafíos Actuales. Dios te bendiga. Triunfo 96.9 FM presentó Desafíos Actuales con el pastor Rafael Felo Vázquez. Será hasta la próxima semana.